Ok, entonces nos quedamos en que pues debido a que para hacer el trazo de la curva de titulación en presencia de una determinada concentración de calcio, pues es necesario modificar las expresiones que utilizamos para el cálculo de F con el valor de la constante condicional, en este caso beta 1', que pues bueno, proviene del valor de pKa'. Entonces ya tenemos nosotros aquí calculado un valor de pKa' que está asociado a un valor de P de calcio que nosotros definimos. Entonces este va a ser el valor que vamos a utilizar ahora para el de beta 1', para el trazo de la curva de titulación. Entonces, a ver, esto corresponde a la celda AB9, y entonces vámonos acá. Vamos a decir entonces que aquí donde estaba considerando para el cálculo de phi de A menos, pues ahora vamos a trabajar con phi de A'. Entonces, la fracción de A' pues se va a calcular con el valor de beta 1'. Entonces, en vez de usar esto, vamos ahora a usar esta otra celda. Entonces, le damos Enter. Luego, ahora vamos a tomar aquí, en vez nuevamente del valor de beta 1, vamos a tomar el de beta 1'. Damos Enter nuevamente y ahora vemos, repetimos estos cálculos para todo el intervalo de pH. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, vamos a tomar esta curva de titulación, vamos a llevarla aquí, o bueno, mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a poner esto aquí, vamos a aumentar el tamaño de la letra de la fuente. Vamos a tomar esta información y vamos a colocarla en este espacio. Okay. Entonces, al final de cuentas, pues de aquí, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues simplemente lo siguiente, que si nosotros estamos trabajando con un valor de P de calcio que sea, por ejemplo, aquí en este diagrama podemos observar que valores de P de calcio, superiores a 6, el pKa' es prácticamente constante e igual al pKa aparente. Entonces vamos a hacer aquí una prueba. Entonces, por ejemplo, a P de calcio de 10, pues tenemos pKa' de 10. Vamos aquí a hacer que esto pues quede representado con una menor cantidad de cifras significativas. Ok, entonces P calcio de 10, tenemos pKa' de 10, y eso se debería cumplir mientras el P de calcio sea prácticamente mayor a 6. Por ejemplo, nos vamos a 8, el pKa' sigue siendo 10, nos vamos a 7, sigue siendo 10, en 6 ya debería ser un poco más bajo, y luego, como nos lo muestra este diagrama, a partir de valores de P de calcio menores a 6, ya empieza a disminuir con una pendiente de más 1 el pKa condicional. Entonces, bueno, hacia valores de P de calcio menores. Entonces, por ejemplo, en P de calcio 3 tenemos pKa de 7, y vemos como en estas condiciones pues ya tendríamos un intervalo de pH desde 9 hasta 11 para escoger un indicador adecuado para tener menos de un 1% de error por exceso o por defecto. Si tenemos un P de calcio de 0, por ejemplo, entonces la curva de titulación sería esta. Esto sería el pH del punto de equivalencia y el intervalo para tener menos de un 1% de error por indicador, etc. Entonces, como vemos, pues ahora sí todavía tenemos el interés. Nos vamos a seleccionamos la gráfica, nos vamos a seleccionar datos, ponemos nuevamente las gráficas correspondientes a las fracciones de A-
y de HA, y podemos aquí nuevamente colocar el eje secundario, y entonces vamos a marcar como valor máximo 1 y punto 1 en incrementos. Entonces aquí tenemos que la curva de titulación y estas líneas horizontales están asociadas al eje de la izquierda, al eje de pH. Luego esta línea en verde o gris y en rojo corresponden a las fracciones de A' y de H. Entonces veamos, por ejemplo, si el P de calcio es de 10, el pK' es de 10. Es decir, no hay reacciones secundarias prácticamente con calcio. Entonces tenemos la curva de titulación original, pero si ya estamos a un P de calcio, por ejemplo, de 3, entonces por efecto de las reacciones secundarias, HA se disocia con mayor facilidad, el pK' ahora valdría 7 y entonces la curva de titulación ahora sería esta. Me voy a regresar. Entonces fijémonos cómo cambia esta parte de la curva de phi de A menos. Entonces el valor de esta fracción corresponde a la cuantitatividad. De esta fracción multiplicada por 100 corresponde a la cuantitatividad de la reacción. Entonces, por ejemplo, si nosotros al ingresar un valor de P de calcio de 3, ¿qué va a pasar con esta porción de esta curva? Pues lo ingresamos y si nos fijamos vemos que incrementa ligeramente. Bueno, ese ligeramente, pues aquí a esta escala no es tan notorio, pero en realidad pasamos, como ya lo habíamos visto en un video anterior, de tener una cuantitatividad de 0.95 a algo mayor a 0.99. Si queremos observarlo con más facilidad, podemos aquí cambiar la escala y hagamos esta operación nuevamente. A P de calcio de 10 tenemos una cuantitatividad que ronda por el 95 y algo por ciento, o sea, esto por 100, o sea, y luego si aquí nosotros ingresamos el valor de P de calcio de 3, el pK' se va hasta 7 y con ello esta curva pues incrementa, pasa de estar por aquí en F igual a 1 hasta tener un valor mayor a 0.99. Entonces pues esa es una forma de, digamos, visual de identificar cómo está cambiando la cuantitatividad de la reacción por efecto del equilibrio secundario con calcio. Y bueno, si somos todavía más drásticos, pues si agregamos más calcio tendríamos todavía una mayor cuantitatividad y un intervalo más amplio para escoger un indicador adecuado. Si finalmente, si queremos nosotros darle un poco más de sofisticación a nuestra hoja de cálculo, podemos hacer lo siguiente. Nos podemos ir aquí en este botón de archivo, nos podemos ir hasta abajo en opciones y luego aquí en complementos o mejor dicho en avanzadas, en personalizar cinta de opciones, aquí, sí, justamente acá, en personalizar cinta de opciones, nos vamos aquí a donde dice programador, lo seleccionamos, le damos a aceptar. Entonces ahora vemos que aquí en la cinta de opciones nos aparece esta pestaña, la de programador. Entonces démosle clic y ahora nos vamos aquí a este maletín que dice insertar. Entonces en donde dice insertar controles damos clic y podemos escoger, por ejemplo, pues aquí donde dice control de número. Okay. Entonces lo seleccionamos y ahora el cursor se convierte en una cruz. Damos clic y arrastramos y nos van a aparecer estos botones. Ahora estos botones, si damos clic derecho, nos vamos a formato de control y podemos hacer que
podemos, como dice acá, vincular estos botones con el valor de la celda del P de calcio, y podemos ahora decirles, bueno, que el valor actual sea, no sé, empecemos con 10, que tenga un valor mínimo de 0.1, un valor máximo de 10, que los incrementos sean, veamos si se puede, de 0.1 en 0.1. Ok, y entonces ahora este botón se ha convertido pues en lo siguiente. Si nosotros colocamos el cursor sobre el mismo, pues ya nos aparece esta mano que nos indica que cuando nosotros hagamos clic izquierdo sobre cada uno de estos botones, el valor de P de calcio deberá modificarse como nosotros le indicamos. Entonces, por ejemplo, si aquí le damos clic hacia abajo o hacia arriba, vamos a ver qué pasó, porque no funcionó. Ok, no acepta incrementos menores a 1. Entonces pongamos 1. Entonces ahora sí, si nos podemos ir de 1 en 1 y podemos, digamos, representar de una manera un poco a modo de animación la variación de la curva de titulación y todos los demás parámetros asociados, la fracción de a menos que nos permite calcular la cuantitatividad, estas líneas horizontales que nos permiten identificar el pH, el punto de equivalencia, el intervalo adecuado para utilizar un indicador y tener un error despreciable. Todo eso lo podemos controlar desde aquí. Entonces, bueno, pues simplemente esto es lo que algunos de ustedes tenían curiosidad y pidieron que pues describiéramos cómo sería el proceso. Pues por la situación en la que estamos actualmente, pues no pudimos ver esto en clase, pero bueno, pues espero que les haya parecido interesante. Y bueno, recuerden que esto simplemente es una curiosidad para los que estuvieran interesados. La forma en que vamos nosotros a evaluar este tema va a ser con la forma clásica, que es con las aproximaciones por zonas de predominio. Ok, entonces, bueno, nada más, una vez más, veamos un poco a modo de animación cómo cambiaría el aspecto de la curva de titulación si nosotros nos movemos en esta gráfica de valores de P de calcio de 10 hacia un valor de 0. ¿Eso que implicaría? Pues implicaría que la titulación se está llevando a cabo, que se llevará a cabo en diferentes condiciones, ya sea que el P de calcio estuviera aquí amortiguado a un valor de 10, de 8, de 7, de 5, de 3, de 0, el que nosotros queramos en ese intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si estuviera amortiguado a un valor de 10 el P de calcio? La titulación se vería de esta manera, esto sea el intervalo donde podríamos utilizar el indicador y tener menos del 1% de error. Estas serían las fracciones de las especies correspondientes, y la de A menos es la que nos permitiría calcular el valor de la cuantitatividad. Pues ahora vayamos disminuyendo gradualmente y observemos cómo se va modificando poco a poco el aspecto de la curva de titulación hasta que lleguemos a un valor de P de calcio de 0. Ok, entonces, bueno, pues esto es todo y hasta luego.